Intentando aligerar el ambiente, Beto preguntó: ¿necesitan comida y agua mientras están aquí abajo? Digo, no pueden sobrevivir solo con inteligencia artificial, ¿cierto? Plateado. 2 se giró hacia él, su piel translúcida brillando tenuemente. Nos sostenemos mediante la absorción de nutrientes a través de nuestra piel. Las bacterias presentes en esta caverna son abundantes y suficientes. Marco levantó una ceja. Eso es perturbador pero práctico, supongo. Beto sacudió la cabeza con incredulidad, murmurando entre dientes: benditas bacterias. Viven su mejor vida sin siquiera darse cuenta. Los plateados ignoraron el comentario, su enfoque afilado mientras Beto cambiaba la conversación hacia la estrategia. Bien, pongámonos a trabajar. Necesitamos informes detallados sobre los grises, sus fortalezas, debilidades y tácticas de guerra. Tenemos que entender cómo piensan, qué valoran y qué podemos esperar. Marco intervino con entusiasmo. Y necesitamos comprender su tecnología y la de sus aliados. ¿Qué está disponible? ¿Qué es práctico? Tengo ideas sobre cómo usar la tecnología de teletransportación, pero necesito más datos, sus limitaciones, capacidad, alcance y flexibilidad. No quiero plantear una estrategia sin conocer su potencial completo. Plateado. 2 asintió, su tono cargado de una leve curiosidad. Su creatividad es prometedora. Ya hemos observado las posibilidades que imaginan, posibilidades que no habíamos considerado. Beto, claramente inquieto, interrumpió con fuerza. Esperen. Dijeron que no controlarían nuestras mentes, ¿pero ahora están diciendo que están hurgando en ellas? Plateado. 2 mantuvo su tono firme pero sereno. No hemos violado nuestra promesa. No los controlamos. Observamos para comprender el verdadero alcance de sus capacidades. Esto es vital para determinar su capacidad para alcanzar sus objetivos. Marco, notando la incomodidad de Beto, trató de disipar la tensión. Creo que están diciendo que es como una lluvia de ideas, tío Beto. Están viendo cómo pensamos para obtener nuevas perspectivas, no para darnos órdenes. Plateado. 3 habló con suavidad. Su mente sigue siendo suya. Nuestra intención es explorar la profundidad de las posibilidades, no interferir. La voz de Plateado. 1 tenía un aire de determinación, cortando las discusiones estratégicas que habían dominado la nave subterránea de los plateados durante horas. Los informes sobre los grises y las tecnologías disponibles serán organizados y transferidos directamente a sus mentes, Marco y Beto, en cuanto estén listos. Los accederán sin interrupciones a través de la interfaz. No era una sugerencia, era una declaración, una realidad irreversible que Marco y Beto no tenían opción de rechazar. En el momento en que los informes estuvieran completos, su mente se convertiría en una extensión directa de la red de inteligencia de la Tierra, absorbiendo cada debilidad, cada ventaja, cada revelación clasificada sobre su enemigo en tiempo real. Era un proceso radical, perfeccionado por los plateados. La información no sería leída ni estudiada de manera tradicional. Sería implantada, fusionándose con sus funciones cognitivas, convirtiéndose en instinto en lugar de conocimiento aprendido, asegurando que, en el momento en que se requiriera acción, Marco ya sabría exactamente qué hacer. Pero esta tecnología venía con riesgos. Sus fracturas políticas, las pequeñas inestabilidades de su imperio era demasiado, pero al mismo tiempo no era suficiente. Marco necesitaba más. Necesitaba todo. Porque una vez que lo tuviera, una vez que su mente procesara la totalidad de los informes, la humanidad finalmente tendría la ventaja que siempre había necesitado. Esto no era solo información. Esto era la supervivencia misma de la humanidad. Y Marco estaba listo para todo. Porque la guerra estaba lejos de terminar. Y la Tierra iba a terminarla, de una vez por todas.
Después de finalizar sus planes, los plateados invitaron a Marco y Beto a abandonar la nave, asegurándoles que estarían virtualmente presentes con Marco en todo momento. Beto suspiró, sacudiendo ligeramente la cabeza. Bueno, supongo que nunca estaremos solos ahora. Sin presión. Marco sonrió, abriendo el portal con facilidad. Cuando la puerta resplandeciente apareció, Marco miró a los plateados con un gesto de gratitud. Gracias por confiar en nosotros. No los decepcionaremos. Plateado. 3 levantó su mano en el gesto de despedida humano. Estaremos con ustedes siempre, observando y apoyando. Marco y Beto cruzaron el portal, regresando al mundo familiar. Aunque sus roles estaban cambiando y el peso de la misión era inmenso, ambos sabían que esto era solo el comienzo de la lucha de la humanidad por su supervivencia, y que su vínculo sería clave para desbloquear la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que vendrían. Marco y Beto se materializaron de nuevo en el sótano de la tienda de cómics, sus alrededores familiares ayudándolos a aterrizar después de la surrealista atmósfera de la nave de los plateados. Beto se apoyó contra una pila de cajas de cómics, cruzando los brazos, su curiosidad brotando sin control. Muy bien, Marquitos. Suelta la bomba. ¿Cuál es esa idea brillante que impresionó tanto a los plateados? Marco frotó sus manos, paseando con entusiasmo. Está bien, escucha esto. Aún necesito más detalles sobre su tecnología, pero he estado pensando, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer los portales invisibles? ¿Y si pudiéramos doblarlos, hacerlos conformarse al cuerpo humano? Imagínalo. Un portal como un escudo, uno que teletransporta los rayos, explosiones o proyectiles de vuelta contra los grises. Literalmente, usaríamos sus propias armas contra ellos. Brillante y aterrador al mismo tiempo. Marco siguió adelante, su voz ganando impulso mientras sus ideas brotaban. ¿Y qué tal abrir portales bajo miles de tropas enemigas? Sus droides, sus bestias de guerra, simplemente los soltamos en el centro de la Tierra o los teletransportamos al espacio profundo. O los enterramos vivos teletransportándolos 6 metros bajo tierra. Beto se quedó boquiabierto, sin palabras por un momento. Marquitos, tienes un talento para esto. Me encantan tus ideas. Son audaces, inteligentes y un poco despiadadas, no te voy a mentir. Marco sonrió, pero aún no había terminado. Estamos explorando posibilidades que los plateados ni siquiera habían considerado. Imagínalo. Explosivos directamente dentro de las naves de los grises, sin escape, sin defensa. Esta tecnología está subestimada, tío Beto. Si podemos empujar sus límites, podemos cambiarlo todo. Beto sacudió la cabeza, incrédulo, pero una sonrisa orgullosa comenzaba a asomarse en su rostro. Realmente eres algo más. Pero tenemos que planear esto con cuidado. Si vamos a adaptar la tecnología para estos usos, necesitamos cada detalle. Su capacidad, alcance, flexibilidad y límites. Luego tenemos que descubrir cómo producir masivamente los artefactos o, si es necesario, implantar dispositivos como el tuyo en las personas. Marco asintió, su tono volviéndose más serio. Necesitaremos al menos 3 teletransportadores por cada ciudad importante del mundo. Eso es mucha gente. Y todo tiene que hacerse en absoluto secreto. Mientras las ideas fluían, Marco miró a Beto, con un destello de nerviosismo en sus ojos. ¿Sabes? Tendremos que contarles a mis padres tarde o temprano. Esto es mucho más grande que nosotros. Si lo saben, hará que todo sea más fácil. Beto vaciló, sintiendo el peso de la sugerencia hundirse en él. Sí, probablemente tienes razón. José y Marta son prácticos. Bueno, José, al menos. Y sería una pesadilla tratar de mantener esto en secreto con ellos, respirando en nuestras nucas. Pero no podemos soltarles esto de golpe. Necesitamos un plan. Hizo una pausa, observando a Marco con atención. Hablando de planes, mañana es lunes.
Tu primer día de preparatoria. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? Marco se desplomó en una silla, la emoción desvaneciéndose de su rostro. Honestamente, tío Beto, la escuela se siente insignificante ahora. ¿Cómo puedo enfocarme en las calificaciones y en los entrenamientos de fútbol cuando estamos hablando de salvar el planeta? Todo lo demás parece una pérdida de tiempo. Beto se agachó a su lado, su tono bajo pero firme. Escucha, Marco. Lo entiendo. Tus prioridades han cambiado, y todo lo demás parece pequeño en comparación. Pero si vamos a tener éxito, tenemos que ser pacientes. No podemos apresurarnos con esto sin prepararnos bien. Los plateados están juzgando cada cosa que haces, y la escuela es parte del cuadro. Piénsalo como entrenamiento. Si puedes mantener la calma ahí, demostrarás que puedes manejar lo grande también. Marco asintió a regañadientes, pero su determinación brilló en sus ojos. Está bien. Seguiré adelante. Pero tenemos que confiar el uno en el otro completamente y compartir todas las ideas que tengamos, sin reservas. Beto sonrió. Esa es la actitud. Hablando de compartir ideas, lo primero que necesitamos hacer es construir un círculo interno, un grupo de personas en quienes confiemos completamente. Las personas correctas, para los trabajos correctos. Marco se enderezó, su mente ya trabajando a toda velocidad. Ben y Jason. Han sido mis mejores amigos desde el jardín de niños y son increíblemente creativos. Serían perfectos para el proceso de ideas. Beto pensó por un momento, luego asintió. Me gusta. Y agregaremos a José y Marta, no solo porque hará que todo sea más fácil, sino porque es imposible hacer esto mientras inventamos excusas constantemente por nuestras ausencias. Ambos intercambiaron miradas de acuerdo, y Beto añadió. Después de eso, cualquier persona que se una tiene que aportar algo al equipo. Experiencia, habilidades, algo útil para la resistencia, sin excepciones. Marco se inclinó hacia adelante, su emoción regresando. Enfoquémonos en preparar el círculo interno primero. Podemos asegurarnos de que estén listos para la gran revelación. Una vez que estén dentro, podemos comenzar a construir la resistencia más grande. Beto le dio una palmada en el hombro, orgulloso de la determinación que veía en Marco. Muy bien, Marquitos. Parece que tenemos un plan. Hagámoslo realidad. El sótano de la tienda de cómics se sentía como el punto de partida para algo monumental. Dos héroes improbables preparándose para desafiar probabilidades imposibles. Con sus ideas afiladas y su vínculo fuerte, sabían que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez sentían que la resistencia era posible. La cuenta regresiva había comenzado. La señorita Luna, la profesora de economía, no era para nada lo que él esperaba. Su humor seco, su perspicacia aguda, tenía una manera de hacer que incluso los conceptos más aburridos cobraran vida, fueran comprensibles. En lugar de monologar sobre mercados y cadenas de suministro, hablaba de personas reales, decisiones que moldearon civilizaciones, cómo la economía no eran solo números, sino elecciones en momentos desesperados de supervivencia. Marco había esperado monotonía, pero en cambio encontró profundidad. Luego estaba la señorita López, la profesora de arte. Su energía era contagiosa. La creatividad no solo se fomentaba, se exigía. Marco siempre había amado dibujar mundos de su imaginación, esbozar visiones de batallas y supervivencia más allá de la tierra. Y a diferencia de otros profesores, ella no le pedía que moderara su enfoque, que ajustara sus temas a lo convencional. Ella lo impulsaba más allá, le decía que profundizara, que creara con historia, con emoción, con fuego. Por un momento, creyó. Por un instante fugaz, Marco creyó que la preparatoria podría no ser tan mala, que podría equilibrar la vida normal con el caos que se avecinaba, que, de alguna manera, todavía podría experimentar algo real, algo no dictado por la guerra. Pero, en el fondo,
Lo sabía. Esta paz no duraría, porque su mundo ya no era normal. Marco había pasado el día aclimatándose al ambiente de la preparatoria, aceptando en silencio la nueva rutina, sin esperar nada demasiado extraordinario. Entonces llegó la clase de ciencias con la Miss Gooby, y, de repente, nada se sintió igual. La Miss Gooby no se parecía a ninguna profesora que Marco hubiera conocido antes. No solo era joven, sino que tenía una mezcla de aplomo, inteligencia y elegancia discreta que la hacía parecer casi fuera de lugar en el ambiente relajado de la escuela. Sus ojos verdes tenían una agudeza penetrante, una intensidad que hacía sentir que veía más allá de la superficie, evaluando no solo lo que se decía, sino lo que se ocultaba. Su cabello corto y castaño claro enmarcaba su rostro a la perfección, dándole un aire de clase atemporal, como si perteneciera a un lugar mucho más allá de los confines de un aula. Y su elección de vestimenta. Un sastre azul perfectamente ajustado, destacando su figura esbelta, la diferenciaba de los profesores que usaban jeans y camisetas desgastadas, indiferentes a la formalidad. No imponía autoridad mediante la fuerza, simplemente la tenía, sin esfuerzo. Marco sabía que no era el único que lo notaba. Toda la clase lo sentía, una energía en el aire que antes no estaba allí. Pero debajo de esa confianza, debajo de su mirada afilada y su porte profesional, Marco captó algo más. A pesar de su presencia imponente, de su encanto natural, había una duda sutil, una nerviosidad apenas perceptible en sus gestos. Sus miradas, aunque calculadas, fugazmente mostraban incertidumbre. Sus palabras, aunque medidas, por momentos llevaban un leve titubeo. No era falta de competencia, era el peso de la novedad. La Miss Gooby era nueva en la enseñanza, eso era evidente. Por primera vez, Marco se sintió intrigado en una forma que no esperaba. ¿Cuál era su historia? ¿Por qué estaba aquí? ¿Y por qué se sentía tan radicalmente distinta al resto? Algo le decía que la llegada de la Miss Gooby no era una coincidencia, que pronto esta clase sería cualquier cosa menos normal. Y Marco estaba más que listo para descubrir por qué. Pero la clase de la Miss Gooby también introdujo a Marco a Donald, el autoproclamado rey de la escuela. Donald era todo lo que Marco despreciaba en una persona, ruidoso, arrogante y molesto. Físicamente, parecía un leñador, imponente sobre todos en la sala, caminando con la soberbia de alguien que creía que el mundo giraba en torno a él. Su misión era clara. Quería que todos supieran que él era el nuevo alfa, el futuro quarterback y el chico simpático de la clase, todo en uno. Sus interrupciones constantes eran insoportables. Soltaba bromas tontas, hacía comentarios sarcásticos y se reía de su propio ingenio, el cual era tan filoso como un cuchillo de mantequilla. La Miss Gooby trataba de mantener el control, pero era obvio que la presencia de Donald la intimidaba. Marco no la culpaba. Donald era el tipo de abusador que prosperaba haciendo que los demás se sintieran pequeños. En sus escuelas anteriores, Marco había tenido suerte evitando abusivos como él. Pero ahora, mientras veía a la Miss Gooby luchar por mantener la clase enfocada, Marco se dio cuenta de que su suerte se había acabado. Las payasadas de Donald estaban volviéndose un problema, y Marco podía ver la frustración crecer en los ojos de la Miss Gooby. Ella no tenía el valor para confrontarlo. Y Marco sabía que alguien tenía que intervenir. «Basta ya», Marco dijo en voz alta, su tono cortando el caos como un cuchillo. La clase cayó en silencio, cada par de ojos girándose hacia él. «Donald, deja de hacer bromas. Estás interrumpiendo nuestra clase». El rostro de Donald se oscureció, sus ojos estrechándose mientras le daba a Marco la temida mirada de objetivo. Todo el mundo en la sala sabía que Marco acababa de firmar su sentencia de muerte social. Donald detuvo sus comentarios, pero la tensión en el aula era palpable. Marco había matado la inspiración de Donald, y el abusador no iba a olvidarlo. La Miss Gooby, visiblemente aliviada,
agradeció a Marco y continuó con la lección. Pero Marco podía sentir el peso de la mirada de Donald sobre él, una promesa silenciosa de venganza. El timbre sonó, señalando el almuerzo, y Marco estaba ansioso por explorar la cafetería de la preparatoria. Se unió a Jason y Ben, sus mejores amigos, junto con Susana y Ruth, dos caras conocidas de la secundaria. Susana, en particular, parecía haber desarrollado un interés repentino en Marco. La manera en que lo miraba y se aferraba a cada una de sus palabras era difícil de ignorar, y Jason no pudo resistirse a burlarse de él por ello. Juntos, el grupo caminó hacia el mostrador de comida, sorprendidos gratamente por la variedad y calidad de las opciones. Comparado con su escuela anterior, esto era un paraíso culinario. Agarraron sus bandejas y entraron a la cafetería, buscando una mesa lo suficientemente grande para acomodar al grupo. Mientras pasaban por los góticos, los artistas, los estudiantes hispanos, los afroamericanos y finalmente los atletas, encontraron una mesa vacía y estaban a punto de sentarse cuando el caos estalló. Donald y sus secuaces, Robert, Mike y Christopher, aparecieron de la nada, bloqueando su camino. Antes de que Marco pudiera reaccionar, Donald agarró su bandeja y la lanzó al aire, enviando la comida volando en todas direcciones. Marco vaciló, sin saber si contraatacar o alejarse. Donald tomó la decisión por él, empujándolo con fuerza, casi derribándolo. Ben y Jason saltaron a la acción, listos para defender a su amigo, pero los secuaces de Donald los interceptaron, reteniéndolos. «Retrocedan», dijo Marco con firmeza, dando un paso adelante para confrontar a Donald. Susana y Ruth sacaron sus teléfonos, grabando la escena y advirtiendo a Donald que lo estaban filmando. Donald se rió, indiferente a sus amenazas. Marco mantuvo su posición, su voz estable a pesar de la adrenalina recorriendo su cuerpo. «Tengo mejores cosas que hacer que perder mi tiempo en una pelea contigo. Déjanos en paz». Donald sonrió con malicia, su mirada brillando con una oscura intención. «¿Crees que eres más listo que yo?», susurró antes de golpear a Marco en el estómago, hundiéndolo en el suelo. Antes de que Donald pudiera golpearlo de nuevo, su hermana Valeria intervino, agarrándole el brazo y tirando de él hacia atrás. «Basta, Donald», dijo con firmeza, su voz cortando la tensión como una cuchilla afilada. Valeria era impactante de una manera que captó la atención de Marco al instante, a pesar del caos de la cafetería. Su belleza natural parecía sin esfuerzo, pero completamente cautivadora. Su cabello castaño rojizo caía en suaves ondas, enmarcando su rostro delicado y capturando la luz, dándole un resplandor radiante. Sus ojos, color miel con destellos ámbar, brillaban con calidez e intensidad, como si pudieran descubrir secretos con una sola mirada. Había algo profundamente expresivo en ellos, una inteligencia silenciosa, una sutileza reservada, una vulnerabilidad que la hacía aún más intrigante. Sus rasgos eran armoniosos y elegantes, pómulos altos, nariz ligeramente respingada y labios llenos con una curva natural. Valeria se movía con una confianza tranquila, su postura recta pero relajada, como si no tuviera nada que probar, pero mucho que proteger. Lo que más impactó a Marco fue su presencia, una mezcla de fuerza y suavidad. Parecía muy alejada de la arrogancia ruidosa de su hermano Donald. Llevaba jeans ajustados y un suéter burdeos, resaltando su figura atlética sin esfuerzo, pero sin pretender llamar la atención. No parecía vestirse para impresionar, pero aún así lo lograba sin necesidad de adornos. Y no fue solo su apariencia lo que cautivó a Marco, fue la forma en que se enfrentó a Donald sin dudarlo. Su calma y su firmeza al detener a su hermano reveló su resolución interior, su sentido de justicia, cualidades que contrastaban enormemente con el caos a su alrededor. Valeria tenía una madurez y seguridad que la hacían parecer mayor de lo que era, alguien que sabía navegar tanto la fuerza como la bondad con facilidad. Para Marco, ella no era solo atractiva, era magnética.
El momento fue breve, pero se quedó en su mente mucho más tiempo de lo esperado. Algo en Valeria, su valentía, su presencia, su innegable belleza, se quedó con él el resto del día. Ben y Jason luchaban contra el agarre de los secuaces de Donald, pero estaban superados. El resto de la cafetería fingía no notar el altercado, aunque algunos estudiantes seguían grabando la escena. El profesor de educación física, Sr. Anderson, finalmente llegó, su voz atronadora silenciando el caos. Todos, a la oficina del director, ahora. Mientras salían de la cafetería, Marco miró a Valeria, agradeciéndole en silencio por intervenir. En camino a la oficina del director, Marco se giró hacia Ben. ¿Quién era esa chica que me defendió? Ben rió, sacudiendo la cabeza. Esa es Valeria. Es la hermana de Donald. Donald escuchó el comentario y le lanzó a Marco una mirada de advertencia. Si te veo hablando con ella, lo lamentarás. Marco no respondió, pero su mente seguía corriendo. La intervención de Valeria había sido inesperada, y su presencia añadía una capa de complejidad a la ya volátil situación. Mientras caminaban hacia la oficina del director, Marco no pudo evitar preguntarse qué más le esperaba en la preparatoria y si estaba listo para ello.